Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida al segundo video del curso Programando en C# con visualstudio.net. Antes de comenzar, te pido que te suscribas al canal, hagas clic en la campanita para no perderte ninguno de los videos que subimos semana a semana. Muy bien, en este video haremos una introducción a la programación visual. Nuestra agenda de hoy será CTC, donde veremos sistema común de tipos. Acá es donde se definen, declaran y utilizan y administran los tipos en el Common Language Runtime. Veremos los tipos por valor, los tipos por referencia y los conceptos de boxing and unboxing. Básicamente haciendo referencia a lo que son conversiones de tipos por valor y por referencia. Muy bien, comenzando con el CTC o sistema común de tipos. Este sistema común de tipos pertenece al framework de .NET y establece un marco de ayuda para poder integrar todos los lenguajes que están dentro del framework y que se puedan comunicar entre sí. Se definen las reglas de los lenguajes que deben seguir para asegurar que los objetos escritos en los distintos lenguajes del framework puedan interactuar. Proporciona una biblioteca que contiene tipos de datos primitivos, como por ejemplo los booleanos, los enteros, los de tipo char y otros más. Muy bien, yendo a los distintos tipos que tenemos, vamos a hacer la clasificación en dos tipos de datos, tipo por valor y tipo por referencia. En el CTC del framework se define un conjunto común de tipos de datos. Se implementa a través de todos los lenguajes de programación los tipos definidos por el CTC. Esto quiere decir que tanto Python, Java, C#, ASP, contenidos en el framework, van a implementar estos tipos de datos que son los que se definió por el CTC. Y estos tipos de datos heredan directa o indirectamente del tipo object. Cuando apuntamos a lo que es los tipos de datos por valor y por referencia, tenemos que por valor mantienen los datos dentro de su propia asignación de memoria, mientras que los tipos por referencia mantienen una referencia a la posición de memoria donde están los datos. Serían como un apuntador. Para los tipos por valor tenemos los tipos numérico, booleano, de carácter y date. Para los tipos por referencia tenemos los object, los string, los arreglos o array y los de tipo class o de tipo clase. Para los tipos por valor se crean en la memoria stack y para los tipos por referencia se crean en el heap de la memoria, es decir, en un bloque específico. Esto es el gráfico de los distintos tipos que tenemos en C#, tanto por valor como por referencia. Fíjense que todos heredan directa o indirectamente de object. Para los tipos por referencia tenemos los de tipo class, interface, array, string y otros más. Para los tipos por valor tenemos los enteros de 16, los enteros de 32, los enteros de 64, decimales booleanas, single, dobles, byte, char y otros más. Todos estos derivan del value type o del tipo de valor, que a su vez deriva de offset. Un dato importante es que la gestión de la memoria en C#, tanto para lo que son de tipos por referencia como de tipo valor, se hace automáticamente. Yendo a los conceptos de boxing and unboxing, tenemos que boxing hace referencia
a la conversión de un valor de un tipo valor a un tipo por referencia, mientras que el unboxing hace referencia a convertir un tipo por referencia a un tipo por valor. Esto es porque para poder hacer distintas operaciones y trabajar con los tipos de datos, tienen que pertenecer al mismo grupo, o sea, ser o por valor o por referencia. Para eso vamos a utilizar dos métodos, el método convert y el método parse. Son métodos que realizan las conversiones de tipo. El método parse no soporta un valor nulo en la conversión. Esa es la diferencia entre parse y convert. Ahora nos vamos a dirigir a nuestro entorno de desarrollo. Vamos a abrir visualstudio.net para hacer nuestro primer programa utilizando los distintos tipos y las conversiones entre sí. Muy bien, cuando abrimos nuestro Visual Studio 2019 nos abrirá la siguiente pantalla, en donde acá deberemos elegir qué tipo de proyecto vamos a trabajar o qué tipo de solución. En el margen derecho tenemos las distintas tareas que podemos iniciar. Estos pueden ser conectarse a una instancia de CodeSpace para bajar desde la nube un fuente con un desarrollo, clonar un repositorio de GitHub o algún otro repositorio, abrir un proyecto o una solución, esto cuando ya tenemos un proyecto creado, estamos trabajando y lo queremos abrir una carpeta local para navegar y editar el código que se pudiera encontrar en ella, o crear un proyecto desde cero. Nosotros vamos a elegir en esta ocasión crear un proyecto. Una vez que hacemos clic en crear un proyecto, se nos va a desplegar las distintas posibilidades que tenemos dentro de nuestro Visual Studio para crear distintos tipos de proyectos. Esto va a variar en virtud de la instalación que hayan hecho ustedes de Visual Studio con su framework. En esta ocasión yo voy a elegir como lenguaje C#, como plataforma Windows, y el tipo voy a elegir el tipo consola. Muy bien. A mí me despliega tres posibilidades. Una aplicación de consola utilizando el framework de .NET o una aplicación de consola de flujo de trabajo. Yo en esta ocasión voy a elegir una aplicación de consola utilizando el framework de .NET. Hago clic, le doy siguiente y acá voy a poner el nombre de mi proyecto. En este caso sería conversión de tipos. Lo voy a alojar en un directorio para tal fin. Este es el video 2. En este directorio, y voy a marcar la opción de colocar la solución del proyecto en un mismo directorio. Por último, puedo elegir el framework. En este caso, para los fines de este video, voy a utilizar el framework 4.7.2. Hacemos clic en el botón crear y automáticamente se nos va a crear el proyecto con la solución contenida. Muy bien, una vez que se nos crea el proyecto, vamos a tener distintas pantallas o distintas partes en la pantalla, ¿sí? En el margen izquierdo vamos a tener un recuadro donde tenemos un cuadro de herramientas. Esto se utiliza más para la parte visual, cuando tenemos una interfaz gráfica. Como estamos trabajando en consola, no lo vamos a utilizar. En la parte central nos aparece nuestro código. Fíjense que automáticamente el framework de .NET nos crea, o mejor dicho, crea una estructura base de programa, donde tenemos
la función principal, main, que pertenece a la clase program, porque es un programa, y recuerden que C# es un lenguaje orientado a objetos, por eso crea la clase referencia program, donde está contenida la función principal, y todo esto ubicado en el namespace con el nombre de nuestro proyecto, conversión de tipos. A su vez, en este template ya se nos agregaron distintas librerías que vamos a estar utilizando propias del framework de .NET, que iremos viendo en la medida que vayamos avanzando con el curso. Muy bien. Sobre el margen derecho tenemos el explorador de solución. Dentro del explorador de solución tenemos nuestro programa que llamamos conversiones de tipo, las propiedades donde tenemos código que lo genera directamente el framework, donde va a ser para ensamblar todo el programa y donde van a estar hechas todas las traducciones y demás para que se pueda utilizar con cualquier programa contenido en el framework. Vamos a tener las referencias hacen a las distintas librerías que tenemos incluidas y la configuración de la aplicación, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con nuestra clase program, que se encuentra acá, como estamos viendo, tiene el nombre program.cs, que hace referencia a la clase, ¿sí? Muy bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Para este caso voy a definir dos números de tipo entero. Entonces declaro número 1 y lo igualo a 0, es de tipo entero. Al final ponemos el punto y coma, porque recuerden que C# viene heredado del lenguaje C++, ¿sí? Acá vamos a poner el segundo número de tipo entero, número 2, que también lo vamos a igualar a 0. Muy bien. Vamos ahora a pedirle al usuario o al operador que ingrese un número, y ese número lo vamos a guardar en nuestra variable número 1. Después le vamos a pedir que ingrese un segundo número, lo vamos a guardar en número 2 y vamos a imprimir la suma de estos dos números. Para lo cual voy a utilizar console, haciendo referencia a la consola, ¿sí? Y voy a utilizar el método writeLine, o write mejor, write para que no me haga un salto de línea. Y acá voy a pedir ingrese un número, por favor, ¿sí? Punto y coma, y esto lo vamos a guardar en número 1. ¿Y cómo lo guardamos? Bueno, llamando a la consola al método readLine. readLine, que es el método readLine, lee un renglón de la consola, o sea, se queda esperando en la consola que ingresemos información por teclado. Cuando apretamos enter, esa línea se guarda en la variable número 1. Muy bien, de esta manera pedimos ingresar un número, lo guardamos en número 1. Vamos a hacer lo mismo para ingresar otro número. Pongo consola write, acá voy a poner ingrese otro número, por favor, y lo vamos a guardar en la variable número 2, que ya tenemos declarada previamente. Ahora lo que nos queda hacer es sumar estos dos valores e imprimirlos por pantalla. Todo esto lo puedo hacer en un solo renglón, con una línea de instrucción que sea console. Voy a llamar a la consola, al objeto consola,
voy a escribir el método writeLine. WriteLine significa que me escribe y cuando termina de escribir hace un salto de línea, ¿sí? Y voy a poner la suma es, y lo vamos a poner esta llave con este 0 para hacer referencia de que ahí quiero poner lo que escribo acá a continuación de la coma, que va a ser número 1 más número 2. Número 2. De esta forma, lo que va a hacer esta línea va a sumar estos dos valores, los va a poner acá, reemplazando a las llaves con el 0, y me va a imprimir por pantalla la suma es 0. Por último, voy a llamar al objeto consola o console y voy a poner readKey, el método readKey. El método readKey es un método que hace que se quede esperando pulsar una tecla para continuar. Esto lo ponemos para que no termine abruptamente mi programa. Ahora bien, fíjense que dentro de mi código me aparece en rojo dos líneas, donde tenemos console.writeLine y console.writeLine. Fíjense acá, al costado de mi código también me aparece rojo. Me está indicando que tenemos un problema. Y en la parte inferior también me dice que tenemos dos errores. Cuando yo hago clic en los errores me dice: no se puede convertir implícitamente el tipo string a entero. Para los dos casos me dice lo mismo. ¿Por qué me dice eso? Porque yo cuando cargo por teclado y tomo ese contenido con el readLine, lo está tomando como de tipo string, como un objeto de tipo string. Y yo un objeto de tipo string no lo puedo guardar en una variable de tipo entero. Tengo que hacer una conversión antes. Puedo hacer una conversión de dos maneras. Puedo hacerla con el método convert o con el método parse. En este caso voy a utilizar el método parse, donde le voy a decir que lo voy a convertir a tipo entero 32 con el método parse. Y entre paréntesis, ¿qué quiero convertir? En este caso, lo que ingrese por teclado. Fíjense, cuando yo ya hice la conversión de tipo con parse, ya me desaparece el error que tenía. Y me queda un solo error, que es el segundo readLine que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos cargando o ingresando por teclado una string y guardándolo en un entero. Entonces acá vamos a hacer una conversión de tipo, pero utilizando el método convert. Convert.toInt y entre paréntesis lo que queremos convertir. Fíjense que estamos utilizando dos métodos distintos de conversión. Por un lado el parse y por otro lado el convert. El resultado va a ser exactamente el mismo porque estoy convirtiendo a un entero de 32. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre parse y convert? Bueno, es el que parse no puede hacer una conversión de un tipo nulo. Si no ingresamos nada y entra un null, el método parse va a dar error. Cosa que no sucede con el convert. El convert, un null lo transforma en 0. Muy bien, vamos a compilar y ejecutar. Para compilar y ejecutar, fíjense que en la parte superior del menú tengo que asegurarme que esté como debug, no como release, como debug, porque vamos a estar probando, no compilando para generar el ejecutable, sino vamos a estar probando. Y vamos a apretar el botón de play o donde dice iniciar. De esta forma me va a compilar. Y una vez que termine la compilación, que analice si tiene errores y demás,
Si no encuentra ningún error, se va a proceder a la ejecución del programa. Muy bien, ahí me está ejecutando el programa y abre la consola y me dice ingrese un número por favor. Voy a ingresar 10. Presiono Enter, ingrese otro número. Voy a ingresar 32. La suma es 42. Y se queda esperando a que presione una tecla. Presiono una tecla y automáticamente termina el programa. De esta forma pudimos ver cómo declarar dos variables y trabajar con esas variables haciendo conversiones de tipo string a tipo entero, con el método parse y con el método convert. Muy bien, vamos a seguir trabajando con más tipos de datos, para lo cual voy a hacer una separación con un comentario para separar nuestro ejercicio en dos. Fíjense cómo hago los comentarios en C#. Y ahora voy a declarar una variable de tipo string, que recuerden es de tipo referencia, ¿sí? Y voy a ingresar o voy a declarar nombre. Seguido a esto voy a pedir por pantalla o por la consola. Entonces pongo console punto write, que el operador, o mejor dicho, le vamos a preguntar cómo se llama al operador. Voy a escribir writeLine mejor, así lo escribe abajo el nombre. Y en la variable nombre voy a guardar lo que escriba por pantalla, console.readline. ¿Sí? Fíjense que acá no me puso error. ¿Por qué? Porque nombre es de tipo string. Al ser de tipo string y al yo cargar con el console readline, me está guardando un string. No tenemos que hacer conversión de tipo. Entonces acá lo que puedo hacer es escribir console.writeLine y voy a escribir hola, bienvenido, y acá voy a concatenar el nombre. ¿Sí? Fíjense que para concatenar dos strings estoy usando el símbolo más. ¿Sí? No me va a sumar hola, bienvenido más nombre, no me va a dar una cuenta, sino lo que va a hacer es concatenarlo. Va a concatenar dos strings. Seguido esto, voy a declarar otro string que se va a llamar fecha. ¿Sí? Y dentro de fecha, lo que voy a hacer es guardar un tipo de dato que se llama datetime o día y hora, ¿sí? Y voy a poner el método now. Ese método está, o esa propiedad mejor dicho, y voy a agregar la propiedad now. Esta propiedad del tipo datetime lo que hace es traerme la fecha y hora actual del sistema, ¿sí? ¿En qué formato? Y en el formato fecha, ¿sí? En el formato datetime. Recuerden que este es un tipo por valor, y un tipo por valor no lo podemos guardar dentro de un tipo string. Entonces tenemos que hacer la conversión. Para eso ponemos después de la propiedad now to string para convertirlo a un tipo string con la siguiente característica, que sea
día, guión, mes, guión, año. De esta forma voy a estar convirtiendo el tipo fecha en un string para guardarlo dentro de mi variable fecha. Y ahora voy a poder escribir por consola con WriteLine hoy es, y voy a poner la fecha. Fíjense, o lo voy a concatenar con el signo más, y acá voy a poner fecha. ¿Sí? Por último, lo que tengo que hacer es copiar este console read key para que no me termine la ejecución abruptamente, sino que me pida o que se quede esperando a que presionemos una tecla para terminar. Muy bien, vamos a compilar y ejecutar. Fijamos primero que no tengamos ningún error. No tenemos ningún error, no se encuentran problemas, nos dice abajo. Vamos a compilar y ejecutar nuevamente, así verificamos nuestro programa. Ingrese un número, voy a ingresar 33, ingreso otro número 45 y me dice la suma es 78. Perfecto. Si presiono Enter, seguiremos con la segunda parte del programa. ¿Cómo se llama? Voy a poner mi nombre, Esteban, y me aparece: hola, bienvenido Esteban. Hoy es 5 del 9 del 2021. Es la fecha que estamos haciendo este video. Así que, evidentemente, funcionó bien. Estuvimos trabajando con distintos tipos de datos, tipo por valor y tipo por referencia, y haciendo conversiones entre ambos, utilizando el método parse y el método convert. En la medida que vayamos avanzando con otros videos o con más videos de programando en C#, vamos a ver otro tipo de conversiones, otro tipo de propiedades para los tipos de valor, y vamos a ver otros tipos de datos también. Esto es solamente una introducción para que ustedes entiendan el concepto de lo que son los tipos de datos, los tipos por valor, los tipos por referencia y las conversiones que se hacen entre ellos. Muy bien, no olviden de suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de los videos que subimos semana a semana. Los espero en la próxima. Hasta luego.